Hola, hola a todos. Estamos aquí otra vez en el canal Lo que quieren los cubanos. Vamos a hablar hoy acerca de la petición de quitarle la residencia a el grupo de reggaetón Gente de Zona. Una petición que ha llegado creo que hasta la Casa Blanca ya, según las noticias que he logrado leer, pero que me parece a mí, y yo no estoy defendiendo a nadie ni defiendo tampoco la iniciativa que tienen todas las personas, ¿no?, de solicitar que se les retire la residencia a este grupo que ofreció un concierto de reggaetón en Cuba y que de alguna forma le ha rendido pleitesías al régimen, ¿no? Pero me parece también que es como botar el sofá por la ventana, como aquel cuento de la mujer que le era infiel al hombre. El hombre, cuando llega a la casa, descubre la cosa y se la agarra con el sofá, y en vez de agarrársela, ¿no?, con la mujer, y lanza el sofá por la ventana, ¿no? Me parece que hace algo que está, de alguna manera, no tiene una directa relación con la profundidad y con la verdadera connotación del asunto, ¿no? Porque creo que no es el grupo tampoco Gente de Zona solamente, ¿no? Son varios grupos, son los grupos del reggaetón que han sido vulnerados también por la propaganda del castrismo. Evidentemente, ¿por qué sucede esto, no? Sucede sencillamente porque el reggaetón es una música muy mediática, que es la música que se está escuchando ahora, y evidentemente es el vehículo para ofrecer toda la propaganda, o para meter toda la propaganda y que llegue fácilmente a la gente en la calle, ¿no? La propaganda entra muy fácil, mucho más fácil, si es usada o si es metida dentro del arte o dentro de la música, porque la conciencia receptora de las personas no ofrece mucha resistencia a esto, y el mensaje propagandístico penetra muy fácilmente. Por eso han tomado a los reggaetoneros y a muchos artistas, lo han tomado como embajadores de esa propaganda. En ocasiones estos artistas han sido conscientes, otras veces no son conscientes ni siquiera de lo que está sucediendo, porque recordemos que detrás de esta industria, de estos grupos, o de estos grandes grupos o consorcios, podríamos decir, de la música o de la industria musical como tal, existen tanques pensantes, existen personas que tienen mucha inteligencia y que son los que desarrollan todo este entramado para facilitar la entrada de la propaganda. De manera que no solamente el grupo Gente de Zona, sino el verdadero intercambio cultural. El intercambio cultural, cuando yo lo digo desde el punto de vista no solamente de la música, lo digo también desde el punto de vista del concepto de cultura en general. Ahí entra muchas artes, ahí entra el cine, ahí entra el teatro, ahí entra también la literatura, que evidentemente los escritores son los perfectos embajadores de esa propaganda, como es el caso de Leonardo Padura, que viaja por el mundo con un mensaje ambiguo, con un mensaje bastante camuflado, pero que en el fondo tiene el suficiente relativismo como para que darle determinada propaganda al régimen, o tratar de lavarle la cara al régimen a nivel internacional. Pero no solamente el intercambio cultural. Yo voy a llamar la atención acerca del intercambio entre las iglesias. Las iglesias también han sido vulneradas, han sido muy controladas y penetradas por la propaganda castrista. En el caso de la Iglesia Católica, no podemos ni qué decir, ¿verdad? Muchos sacerdotes viajan desde Cuba hasta específicamente a la Florida, porque la Florida está completamente penetrada, está infestada de castristas, está infestada de comunismo, de ideas comunistas, y hay una especie de comunicación muy directa entre las diócesis de la Florida y las diócesis de La Habana, ¿verdad? Evidentemente en este intercambio también hay ahí agentes de influencia
También hay mucha gente que le está haciendo daño a la comunidad del exilio, porque lo más importante es desenmascarar, desmoralizar el exilio por esta gente que evidentemente en 60 años han demostrado un irrespeto total por la vida humana, ¿verdad? Entonces, hay agentes de influencia también dentro de la Iglesia Católica, también hay agentes de influencia dentro de las iglesias evangélicas y han penetrado todos esos grupos religiosos. De manera que la cosa no es tan simple. Quiere decir que quitarle la residencia a gente de zona, y yo no defiendo a nadie así, pero lo veo como que estar tirando el sofá por la ventana. No solamente el intercambio cultural, es también el intercambio entre instituciones religiosas, sea de la denominación que sea, o sea incluso católica, o sea protestante o evangélica. Hay mucha penetración. Recordemos que detrás de esto hay tanques pensantes. Pero ahora voy a otro tema también que es muy peligroso. Hay muchos cerebros aquí en las universidades, profesores universitarios que se dedican a cantar las tesis de estudiantes progresistas, de estudiantes de izquierda con inclinaciones izquierdistas, con críticas directas al establishment, al gobierno de Estados Unidos. También está el grupo que se le llama el Grupo Café, que se está mencionando mucho en estos días, que es el Cuban American for Engagement, un grupo que se ha caracterizado también por ser agente de influencia, por suavizar, lavarle la cara al régimen, por establecer puentes entre las dos naciones, algo que es muy sospechoso, ¿verdad? Y mucho más en una comunidad como la comunidad del exilio que hay en la Florida, que debe ser respetada porque son gente que en los años 60 muchos de los familiares fueron fusilados y hay cosas allí todavía que hay que tratar, ¿no? De manera que hay un ejército de agentes de influencia que no solamente ha penetrado el reggaetón, que es la música actualmente más mediática y más comercial, ha penetrado también las instituciones religiosas, ha penetrado también todos los profesores y todo el staff de profesores universitarios, que muchos en importantes universidades de Estados Unidos. He tenido un amigo que entraba en contradicción a cada rato con profesores que eran abiertamente marxistas en universidades de los Estados Unidos, de Kansas City, de otros lugares, ¿no? Esto es muy preocupante, porque cuando un profesor está en una universidad, el hecho de ser profesor, de estar delante de un grupo de personas, te da una autoridad moral, una autoridad que te permite tener control de esas mentes, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, eso está sucediendo en los Estados Unidos. Eso está sucediendo en los Estados Unidos. Dice que la mentalidad de una generación cambiarla dura alrededor de 20 años. Quiere decir que el brainwashed que se está realizando dura 20 años, y en el caso de Cuba, que ha sido 60 años, ha sido bastante connotado, ¿verdad? Ha sido bastante connotado si lo vemos de esta manera. O sea, ha sido muy lentamente. Recordemos que la propaganda, yo siempre pongo el ejemplo del aceite en la gota, la gota de aceite en un cartón. Cuando usted echa una gota de aceite en un cartón, ese aceite va permeando el cartón, lentamente, y en la medida que va sucediendo esto, asimismo, de esa misma manera opera la propaganda en la mente de la persona. No opera en un año, no opera en 2, opera en 3, en 4, en 5, va permeando a la persona, va cambiándole incluso la concepción del mundo poco a poco, va cambiando la concepción del mundo poco a poco, de manera que muchas de las personas que han venido de Cuba tienen este problema, desconocen la historia de Cuba, desconocen todo lo que sucedió, todo el sufrimiento verdadero del pueblo de Cuba, porque no son conocedores de la real historia. Simplemente se conoce la historia oficialista que se ha dado y muchos ignoran, ¿no? Quiere decir que, a mi juicio, quitarle la residencia a gente de zona
que se la quiten, perfecto, no hay problema, pero es como botar el sofá por la ventana. Quiere decir que queda mucho por hacer y que lo más preocupante de todo es sacar esta cantidad de propaganda acumulada en la mente, en la psiquis de las personas en Cuba, y que han salido de Cuba y que se han diseminado a través del extranjero. Dicen que Moisés no pasó tanto trabajo para sacar al pueblo judío de Egipto, sino el trabajo más grande fue sacarle Egipto al pueblo judío una vez que ya estaban en otras tierras, ¿verdad? Quiere decir que es muy difícil sacarle Egipto al pueblo judío. Si lo aplicamos al tema cubano, es muy difícil sacarle esa propaganda al pueblo de Cuba sedimentada, esa propaganda que ha operado y que ha cambiado la concepción del mundo de una persona, que ha operado y que ha cambiado espiritualmente una persona, que ha operado profundamente en la psiquis de una persona. Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y pensar así es ser una persona muy simple, muy básica, pensar de esta manera. Quiere decir que el asunto es mucho más complejo, ¿no? El asunto es mucho más complejo. Claro, este proceso de subsanación, o pudiéramos decir de sanación de la psiquis, del espíritu de las personas, de los cubanos, va a durar muchas décadas más. Una vez incluso que Cuba definitivamente ese régimen ya no esté ahí. Muchas gracias por este comentario, por escucharme, por prestarme atención, por dejar todo lo que están haciendo. Por favor, suscríbase a nuestro canal, Lo que quieren los cubanos, denle a la campanita y para que reciba muchos otros videos que se van a ir haciendo poco a poco. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.